están a punto de presenciar forma ya parte de la leyenda del viejo oeste. Esta es la historia de la célebre banda de Henry Weston, un servidor. Es un relato de entre tantos, pero ¿qué coño? Es el mío. Nací en un pequeño poblado al suroeste de Texas. Hijo de un irlandés borracho y una cantinera mexicana, tuve la suerte de nacer bien pobre y conocer la miseria desde la cuna, por lo que no supuso ningún esfuerzo perder el respeto a todo lo establecido. Poco tardé en entender que uno ha de hacer lo que sea para sobrevivir. Ya de niño empecé con pequeños hurtos para echarme algo a la boca, pero rápido supe dónde estaba el pastel. Así que dejé de ser un cuatrero de medio pelo y me especialicé en los bancos. Solían ser trabajos rápidos y limpios, a no ser que algún desgraciado quisiera hacerse el héroe ese día. Entonces no dudaba en vaciar mi revólver y pintar las paredes con la sangre de ese insensato. Siempre trabajé solo, nunca confié en nadie. Pero en estos años me he labrado un nombre y creo que ha llegado el momento de tener mi propia banda. Me ha llevado un tiempo reunir a los hombres mejor preparados de la comarca. Y por fin los he reunido a todos aquí hoy para planear nuestro primer gran golpe. Nada más y nada menos que la caja fuerte del National Central Bank de Arizona. Así pues, amigos míos, están a punto de ser testigos del comienzo de la legendaria banda de Henry Weston. ¿Pero qué cojones hace aquí este crío? Hombre, Henry, ya era hora, ¿no, macho? Mira, este es mi hijo Billy. Billy al niño le llaman. La verdad que el chaval tiene madera, yo qué sé. Me lo he traído pensando que iba a ser útil. Pero si no tiene ni pelos en los huevos el niñatón, joder, largo de aquí. Bueno, tranquilo, ¿eh? Quizás te tenía que haber avisado antes, sí. Pero no te pase ni un pelo. Perdone, Henry, pero aunque sea joven, puedo demostrarle que estoy más que preparado. Y le aseguro que soy mejor que cualquiera de los que están en esta He dicho mesa. que el niñato a tomar por culo. Algún día tendré mi propia banda, ¿sabes? Será más famosa que este atajo de lusas. Pero una bala en el culo a todos. Hijos de perra. ¡Esa boca, Billy! Perdone, madre, pero a todos vosotros, ¡ruina para todos! Bueno, veo que os habéis conocido ya todos, así que nos dejamos de presentaciones. Vamos al puto lío. Antes de nada, jefe, quedamos en que yo compraba el picoteo. Al final, he comprado todo. He traído la bebida. Y ahora estos mierdas dicen que no me sueltan un puto duro. Yo no voy a palmar aquí el único. Estamos planeando atracar un banco central y me vienes con esta puta miseria. Ya lo pago yo, cojones. Pues como ya os dije a todos, ha llegado el día. Este jueves es nuestro primer golpe. La caja acorazada del Banco Central de Arizona. Pero vamos a ver, jefe, ¿no quedamos que era el viernes? Vamos a ver, quedé con todos y cada uno de vosotros que iba a ser el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves dijiste. A ver si es que me voy a estar volviendo gilipollas. Perdón, jefe, yo entendí el viernes. Y es que el jueves no puedo. He quedado con la parienta para llevar a los chavales al aguapar y ya sabéis cómo están las movidas con las churris. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Estás en serio? Si no te importa, y que si los demás podemos, joder, el puto banco también va a estar ahí el viernes, ¿no? Me cago en mi puta vida. A ver, ¿os va a todos bien el viernes en vez del jueves? Antes del atraco, nos reunimos a las 11 todos en la taberna de Jay. Y desde ahí nos Uy, Henry, me parece a mí que donde Jay no va a poder ser. Después de la última que lié ahí, me parece que muy bienvenida no voy a ser. Me tomé unos chupitos de tequila además, y ahora Jay tiene unos cuantos dientes de menos. Y una bala del 45 en el pie izquierdo. Y todo por no reconocer que una tortilla de papas sin cebolla. Y es tortilla ni es nada. Bueno, pues entonces podemos vernos a las 11 bajo el viejo puente. En vez de a las 11 no podría ser un pelín más tarde. Solo si os viene bien a todos, ¿eh? Creo que a las 11 va bien. Pues entonces el viernes a las 11, debajo del puente y no donde Jay,
nos reunimos y vamos todos juntos hacia el banco, ¿correcto? Entonces entramos todos y mientras Jimmy amordaza a los guardas... Amanda. ¿Perdona? Que a partir de ahora quiero que me llaméis Amanda. Si no os importa, vamos. ¿Qué me estás contando, Jimmy? Amanda. ¿Pero esto qué es? ¿Una jodida broma? Bueno, vamos a ver cómo os lo explico para que me entendáis. Porque para mí son mis sentimientos y es como yo me siento. Llevo ya un tiempo que no soy yo. Me siento muy raro y él... algo muy raro que no sé cómo explicarlo. Joder, que me siento mujer y que soy una mujer y que quiero que me trates como una mujer, por favor. Es lo que siento. Que me llamo Amanda. ¡Basta! Nadie se ríe una señorita en mi presencia y viene para contarlo. Tenéis ante vosotros al mayor experto en cajas fuertes a este lado del Mississippi. Experta. Experta a este lado del Mississippi. Así que os pediría por favor un poco de respeto con este tema. Ah, y otra cosa. Me siento negra. Mujer y negra. Vamos a ver, mujer, negra, blanca, china, apache, ¿qué más da, joder? Poco de respeto. Sin sus conocimientos, este golpe sería prácticamente imposible, así que os pido... Bueno, chavales, yo traigo la paella bien cargada a las 2:30. Voy a chupar los dedos. ¿También habéis pedido una puta paella? Hombre, pensamos que si se alargaba la situación no vendría nada mal algo de Mira, comer. llévatela y cuando terminamos con esto, te avisan y si eso la traes de vuelta. Bueno, vosotros veréis, el arroz se va a pasar. Ya me avisáis cuando salga de los cojones. Muchos cuatreros. Hombre, pues yo no he comido del otro y no entiendo por qué no podemos comer algo de paella mientras seguimos con la reunión. Porque me sale a mí de los cojones, ¿queda claro? Aquí los planes los hago yo, que para eso soy el jefe y es mi nombre el que lleva la banda. No por nada, pero estoy viendo yo aquí un asunto que no acabo de comprender. ¿A ti quién te ha nombrado jefe? Este tema cuando nos reunimos no se trató. Yo pensaba, o me lo pareció al menos, que íbamos a crear una cooperativa delictiva con un fin profesional común, donde la voz de todos sea escuchada y respetada, y se decidiese todo con un sistema asambleario, con los votos vinculantes. Los interesados han de presentar unas candidaturas con unas ideas o programas propios, y después de un periodo de reflexión, votaríamos en secreto al candidato que cada uno... ¿Alguien más quiere presentar su candidatura? Perfecto. Uno menos para repartir y además tocamos el resto. De todas formas, el inglés este remilgado tocapelotas no era imprescindible para el golpe. Ya sabía yo que el sindicalista este iba a dar por culo en algún momento. ¡Gibraltar español! Bien, entonces, mientras Amanda amordaza a los vigilantes, los Logan vigiláis a los clientes. Y por vuestra madre, quiero tranquilidad y nada de sangre. Ni una gota de alcohol en el desayuno ese día. ¿Por qué nos has tomado, jefe? Déjate, que ya nos conocemos. Después de amordazar a los clientes, Amanda, yo me quedaré aquí en la puerta, vigilando. Y tú te vas aquí a la caja fuerte y con tus deditos mágicos la abres. El tiempo juega en nuestra contra. ¿Crees que podrás hacerlo rápido? Tranquilo, jefe. Ya sabes que estos dedos son mágicos. Así que magia, ¿no? Porque sepas que a mí la negra me ha puesto cachondo toda la puta vida. Mira, me tenéis hartísimo ya los dos, ¿eh? Pareces un bar de citas. A ver. Una vez Amanda ha abierto la caja fuerte con sus deditos, vendrá a cubrirme aquí en la entrada. Yo iré a la caja fuerte y empezaré a llenar los fardos de dinero. Y vosotros dos siempre apuntando a la gente y vigilando. Y tranquilos. Tranquilos y sobrios. Sí, que sí. Con el dinero en las bolsas, nos reunimos todos en la puerta y salimos todos cagando leches en direcciones opuestas para que no puedan seguirnos. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que cada uno por su lado? Yo no me voy a ningún sitio sin haber cobrado mi parte. Que paso de historias raras y no es por desconfiar. Coño, tía, traes a tu hijo sin avisar y me vienes ahora aquí, a mí, a Henry, con estas desconfianzas. Que mira, que cambiamos esa parte del plan, que no hay problema, ya lo que dejamos como quieras. Y salimos del banco todos juntitos para que los desconfiados se queden tranquilos. Cargamos unas 4 horas hasta Sinaloa, al otro lado de la frontera, y en la taberna de mi tía Lupe,
ahí haremos el reparto. Y ya de paso celebramos, joder, que mi tía Lupe cocina de cojones. Nos pondremos hasta el culo y mira, a eso sí que pago yo, que sois unos putos ratas. Por mí todo bien, jefe. Pero una cosa, ¿no podría ser en otro sitio? Lo sabía. Donde tu tía solo tienen carne. Deliciosa, eso sí, pero carne. Y yo de un tiempo para acá me he vuelto vegano. Y como que no es plan de estar ahí viendo cómo os ponéis hasta el culo de cenar y yo ya pan y agua. Como veo que aquí todos tenemos que respetar las sensibilidades de otros u otras. Imagino que lo de mi veganismo pues, tampoco os importará, ¿no? ¡Cómeme el rabo! Ah, perdón, que eres vegano y no puedes. Pues me comes el nabo. Entre la negra, el sindicalista, la desconfiada. Y ahora el comeflores este me quiere joder la cena en casa de mi tía Lupe. Mira, estoy hasta los cojones, ¿eh? Estoy a esto de mandaros a todos a tomar por el culo. Vale, vale. Le diré a mi mujer que me prepare un tupper de quinoa y listo. Hombre, Henry, lo de desconfiada no sé a qué viene. Tú de estar en mi pellejo tampoco arriesgarías tu 20% del botín, ¿no? Yo no he dicho nada antes, pero no es cuestión de que nos juguemos cada uno el 20% que tenemos puesto en esta empresa. Vamos a ver. ¿Quién ha dicho aquí nada un 20%? Pues coño, Henry, que antes éramos 6 y ahora somos 5. Matemáticas básicas, macho. 100 entre 5 a 20. Es decir, que estudio el banco, trazo el plan, dibujo el puto planito y os convoco aquí uno a uno, los mejores especialistas de la zona, y os hago partícipe de mi plan. ¿Y pretendéis que gane lo mismo que vosotros? ¿Estáis flipando? Mira lo que te voy a decir. A mí, o me dan más parte del botín, o la caja fuerte la va a abrir tú con los huevos. Porque sin estos dedos mágicos, nanay. Y otra cosa también. Ya sabes que tengo pendiente la operación del chichi. Y si no me da el 40% por lo menos, ahora mismo voy y se lo casco todo al serio. ¡Ay, cabrón, que me ha cortado mi dedo mágico con Dugo! ¡Que coma la garrapata, rata asquerosa! ¡Ay, mi dedico! ¡Calla, histérica! ¿Algún listillo más quiere debatir qué porcentaje le corresponde del botín? Nada, Jesse. ¿Tú crees que con una carga precisa de dinamita podrías abrir la caja sin que salgamos todos por los aires? La duda ofende, macho. Que yo eso lo abro como si fuera una nuez. Que yo soy una profesional, coño. No con la negra chivata esta. Una cosa te voy a decir. Entenderás que yo sí debería de cobrar algo más que estos dos borrachuzos. Mi trabajo es muchísimo más especializado. No estar cara perro apuntando a la gente como hacen estos dos mamones. Con respeto que aquí todos nos jugamos el culo, ¿eh? Eso siempre que no vengan mamaos y te monten un cirio y se carguen a medio banco. Mira, fulana, como me tocan los huevos, vas a salir de aquí con los pies por delante. Solo digo que sois prescindibles. Prescindible, dice la ramera. ¡Una palabra más! ¡Una puta palabra más! ¡Y te meto una bala en las tetas, hija de puta! Pues vas a tener razón. Y al final hasta un crío podría hacer el trabajo de estos dos fiambres. Bien hecho, Henry. Si ya te digo yo que estos dos borrachos te iban a joder todo el plan. Si al final voy a ser yo la única profesional que has llamado. Porque menudo grupete de incompetentes que te has montado, macho. Madre mía, lo tuyo no es montar bandas, ¿eh? Pero no lo entiendo, no sé, es tan complicado encontrar gente competente, un poquito, hoy en día. No sé, un respeto, hay que tener un respeto, tú lo sabes, joder. Hay unas jerarquías que hay que seguir, es unas cosas que... Tú mismo lo has dicho, Henry. La gente ha perdido todo el respeto. Y por eso tú no deberías de ser tan descuidado. ¿Para qué te necesito? Si ya tengo tu plan, que con mi hijo y cualquier otro lo hago 1000 veces mejor que tú. Siento ser yo la que corte tu historia, señor famoso Henry Weston. Esto sí que no me lo esperaba de ti, no sé. Pero bueno, si quieres pelear... ¿Qué vas a pelearte con las balas? Menuda cretina estás hecho, Henry.
encantaría montar una puta banda, joder. Con lo bien que he trabajado siempre solo. Gentuza que no conoces de nada. Y tú, Jesse, también. En fin, tendré que dar el golpe yo solo. Tienes tú la puta llave, mamá. ¡Madre! ¡Madre! Pero... ¿qué le has hecho a mi madre? Tranquilito, ¿eh? Levántate y muy despacio. Siento lo de tu madre, chaval, pero ella misma se la ha buscado. No es personal, muchacho. Coño, ¿en serio? ¿No va a salir nada bien hoy o qué? Mal momento para quedarse sin balas, abuelete. Esto sí que es personal. Mi nombre es Billy el Niño. Tú mataste a mi madre. Prepárate a morir. ¡Tócate los cojones! ¿En serio me vas a matar con una frase de la puta princesa prometida? Y así acaba, queridos amigos, la célebre y no tan larga historia de la banda de Henry Weston. Un servidor. Ha sido un placer poder contársela. Quisiera matizar quizá lo más importante de esta historia. Es que en la vida, a pesar de todo lo que ocurra, uno nunca debe perder la ilusión y las